Hay una carga que llevas desde hace mucho tiempo, una sensación difícil de explicar, como si algo en ti siempre hubiera estado un paso más allá del mundo que te rodea. No es tristeza abierta, no es depresión. Es una forma silenciosa de soledad que aparece incluso cuando estás acompañada. Puedes estar rodeada de personas, escuchar risas, participar en conversaciones y aún así sentir que algo esencial en ti permanece intacto, invisible, no tocado. No porque los demás no estén ahí, sino porque no logran verte en el lugar donde realmente existes. Tal vez, en más de una ocasión, te has preguntado si hay algo mal contigo, si eres demasiado intensa, demasiado profunda, demasiado sensible, o simplemente diferente, de una forma que no sabes cómo corregir. Pero, ¿y si esa sensación no fuera un defecto? ¿Y si no fuera una falla emocional ni un problema de carácter? ¿Y si en realidad fuera una señal? Carl Jung exploró una verdad que incomoda, pero que explica mucho de lo que sientes. Cuanto más despierta está una conciencia, menos acompañada suele estar. No como castigo, no como error, sino como consecuencia natural. Cuando una mujer comienza a mirarse por dentro, a cuestionar lo aprendido, a sentir más de lo que la mayoría se permite sentir, deja de encajar en los ritmos inconscientes del mundo. Y eso, inevitablemente, crea distancia. No porque tú te alejes, sino porque ya no vibras en el mismo nivel. Desde muy temprano, quizás incluso desde niña, sentiste que no pertenecías del todo, que había algo en ti que no encontraba espejo en los demás, un lenguaje interno que nadie parecía hablar. Te esforzaste por adaptarte, por encajar, por ser normal, por no incomodar. Y ese esfuerzo fue agotador, no porque no lo intentaras lo suficiente, sino porque no se puede traducir lo esencial cuando la otra persona no tiene el oído para escucharlo. Hablas y te escuchan, pero no te comprenden. Compartes y reciben palabras, no profundidad. Eso no es un problema de comunicación, es una diferencia de conciencia. Jung llamó a este proceso individuación, el camino hacia convertirte en quien realmente eres, más allá de expectativas, roles y condicionamientos colectivos. Pero la individuación no es suave, no es socialmente premiada, no es popular. Es, muchas veces, una forma de exilio interior. A medida que te conoces más, dejas de reírte de lo que no te causa gracia, de fingir interés en conversaciones vacías, de participar en vínculos donde debes encogerte para ser aceptada. Y sin darte cuenta te vuelves incompatible con la superficialidad. La mayoría de las personas no busca profundidad, busca familiaridad, rutina emocional, intercambios previsibles que no las obliguen a cuestionarse. Tu presencia rompe ese equilibrio, no porque seas conflictiva, sino porque eres real. Y la realidad, cuando entra en espacios construidos sobre máscaras, incomoda. Por eso, muchas mujeres conscientes terminan con pocos vínculos. No por falta de valor, sino porque portan un tipo de valor que no todos saben reconocer. Cuanto más te conoces, más notas lo dormidos que otros siguen. Y aunque no digas nada, eso se siente. Las personas perciben que ya no juegas el mismo juego, que no necesitas aprobación, que no te conformas con lo tibio, y entonces se alejan, no por crueldad, sino por autoprotección. Porque estar cerca de alguien que dejó de ocultarse obliga a mirar aquello que una misma todavía evita. Aquí ocurre algo profundo. Muchas veces no te rechazan a ti, rechazan lo que despiertas en ellas. Jung explicó este fenómeno como proyección. Cuando alguien te mira, no siempre te ve, ve su propio reflejo. Tu silencio se interpreta como juicio. Tu comodidad en la soledad se percibe como amenaza. Tu profundidad ilumina vacíos que otros no quieren reconocer. Nada de eso es consciente. Simplemente se sienten incómodas, y la incomodidad busca distancia. Así, poco a poco, las invitaciones disminuyen. Las conversaciones se vuelven superficiales. El vínculo se diluye, y tú te preguntas qué hiciste mal. La respuesta es simple, aunque difícil de aceptar. No hiciste nada mal. Solo dejaste de traicionarte para encajar. Y eso tiene un precio, pero también tiene un sentido. Hay algo que pocas mujeres se atreven a decir en voz alta. Cansarse de encogerse duele más que quedarse sola. Tal vez lo has sentido. Esa fatiga que no viene del aislamiento, sino del esfuerzo constante por hacerte más pequeña para no incomodar,
de suavizar tus palabras, de ocultar lo que percibes, de bajar el volumen de tu intuición para que otros no se sientan expuestos. Ese cansancio no es físico, es espiritual. Jung comprendió que el despertar de la conciencia trae consigo una carga silenciosa. Cuanto más te vuelves consciente de tu mundo interior, más evidente se vuelve la inconsciencia en los demás. Y aunque no lo verbalices, eso se percibe. Las personas sienten cuando ya no necesitas su validación, cuando tu identidad no depende de su aprobación, cuando no buscas encajar, sino ser fiel a ti misma. Y eso, para muchas, resulta perturbador. No porque tú seas arrogante, sino porque tu presencia revela una verdad incómoda, que ellas aún viven desde la máscara. Jung llamó a esa máscara la persona, la versión social que cada quien construye para ser aceptada, querida, reconocida. No es falsa, pero es incompleta. La mayoría vive toda su vida desde ahí. Conversaciones seguras, opiniones prestadas, emociones dosificadas. Pero tú ya no puedes sostenerte solo desde la persona. Necesitas profundidad, autenticidad, verdad emocional. Y cuando no la encuentras, el vacío se siente más fuerte que la soledad. Por eso ciertas reuniones te drenan. No porque seas antisocial, sino porque debes actuar en un escenario que ya no te pertenece. Escuchas conversaciones que no llevan a ningún lugar. Sonríes por cortesía. Asientes por educación. Pero algo en tu interior se apaga un poco más cada vez. Jung diría que ahí no hay conexión, solo intercambio superficial de máscaras. Y para un alma profunda, eso es asfixiante. Por eso empiezas a proteger tu energía, a decir que no, a elegir el silencio, a preferir la soledad antes que la falsedad. Y desde fuera eso se malinterpreta. Te llaman distante, fría, difícil, demasiado intensa. Pero no es superioridad, es supervivencia. Has aprendido, muchas veces a través del dolor, que no todo vínculo nutre, que hay relaciones que drenan, que hay personas que toman tu profundidad, pero no saben sostenerla. Abriste tu mundo interior y fue tratado como exceso. Compartiste tu vulnerabilidad y fue vista como carga. Mostraste tu verdad y fue ignorada. Así que aprendiste a cerrar la puerta. No porque no quieras amar, sino porque ya sabes distinguir entre conexión y desgaste. Aquí aparece una figura clave en la psicología de Jung, el arquetipo del ermitaño. El ermitaño no se retira por resentimiento, se retira por necesidad. Sabe que ciertas verdades solo se comprenden en soledad, que ciertos procesos requieren silencio, que no toda compañía acompaña. La soledad, en este punto, deja de ser castigo y se convierte en refugio. Un espacio donde no tienes que explicarte, donde no debes justificar tu profundidad, donde tu alma puede respirar sin pedir permiso. Pero aún así, surge la pregunta inevitable. ¿Por qué la profundidad parece costar vínculos? Porque la conciencia no está distribuida de forma equitativa. La mayoría de las personas vive dentro de historias heredadas, creencias familiares, roles sociales, patrones inconscientes repetidos por generaciones. No hay juicio en esto, es simplemente el estado natural de la mayoría. Pero tú saliste de ahí. Algo en ti despertó. Tal vez por dolor, tal vez por sensibilidad, tal vez porque tu alma siempre fue así. Y una vez que despiertas, no puedes volver a dormir. No puedes dejar de ver, no puedes dejar de sentir, no puedes fingir ignorancia. Y eso crea una brecha, una distancia invisible entre tú y quienes siguen viviendo desde la inercia emocional. Jung creía que algunas almas acceden de forma más profunda al inconsciente colectivo. No solo viven su propia historia, sino que cargan ecos de otras vidas, otras heridas, otros ciclos. Por eso a veces sabes cosas sin saber cómo las sabes, sientes duelos que no tienen nombre, percibes patrones que otros no ven. No es imaginación, es sensibilidad arquetípica. Pero esa sensibilidad, aunque es un don, también te aísla. Porque la mayoría no vive ahí, vive en lo inmediato, en lo práctico, en lo visible. Y tú vives en lo profundo. Hay un momento en el camino interior de muchas mujeres conscientes en el que algo cambia de forma irreversible. Dejas de preguntarte por qué te rechazan y comienzas a comprender qué despiertas. Carl Jung llamó la sombra a todo aquello que una persona reprime, niega o no quiere reconocer de sí misma.
no es solo lo oscuro, también es el potencial no vivido, la fuerza no asumida, la verdad no dicha. Y aquí ocurre algo crucial. Cuando tú has hecho trabajo interior, cuando has mirado tu propia sombra sin huir, te vuelves un espejo peligroso. No porque ataques, no porque señales, sino porque ya no proyectas. Has aceptado tus contradicciones, tu dolor, tu vulnerabilidad, tu fuerza. Y una mujer que no huye de sí misma deja de necesitar enemigos, culpables o dramas constantes. Eso descoloca, porque la mayoría de los vínculos se sostienen en juegos inconscientes. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién es la víctima? ¿Quién necesita ser salvada? Pero tú saliste de ahí. Y cuando no juegas, el juego se rompe. Jung observó que las personas suelen proyectar su sombra sobre quienes tienen la valentía de integrarla. Así, lo que no quieren ver en sí mismas lo perciben en ti. Tu calma se interpreta como frialdad, tu silencio como juicio, tu autonomía como rechazo. No porque lo seas, sino porque ellas aún no pueden sostener esas cualidades en sí mismas. Por eso empiezan los alejamientos sutiles. No hay discusiones claras, no hay cierres explícitos, solo distancia, mensajes que ya no llegan, planes que nunca se concretan, vínculos que se disuelven sin explicación, y tú te quedas con una sensación difícil de nombrar. ¿Me lo imaginé? ¿Hubo realmente cercanía? Sí, la hubo, hasta que tu crecimiento superó su disposición a crecer contigo. Esta es una de las verdades más dolorosas del despertar femenino. El amor no siempre es suficiente. Puedes querer profundamente a alguien y aún así ser incompatible en conciencia. Jung nunca prometió que la individuación hiciera la vida social más fácil. Prometió algo distinto: te haría íntegra. Y la integridad tiene un costo. Porque una mujer íntegra no se fragmenta para pertenecer, no se diluye para ser aceptada, no negocia su verdad para mantener vínculos. Y eso, en un mundo que premia la complacencia, es radical. Aquí nace un duelo silencioso, el duelo por las relaciones que podrían haber sido si la otra persona hubiera querido despertar. Cargas un pequeño cementerio interior, vínculos que parecían prometedores, amistades que se marcharon, personas que no supieron caminar a tu lado cuando dejaste de encogerte. Este duelo no siempre se reconoce, no hay rituales para él, no hay palabras públicas, pero pesa. Porque implica aceptar que no todos pueden acompañarte hasta donde tú llegaste. Y esto no te hace superior, te hace diferente. Jung habló extensamente de la tensión entre el individuo y el colectivo. El colectivo necesita uniformidad, necesita reglas implícitas, necesita que nadie cuestione demasiado. Pero tú cuestionas con solo existir. No sigues las rutas esperadas, no buscas felicidad donde se supone que debe encontrarse. No te conformas con respuestas simples, y eso incomoda, no porque critiques, sino porque demuestras que hay otras formas de vivir, formas más conscientes, más honestas, más solas, a veces, pero más verdaderas. A esta incomodidad se suma algo más profundo, tu sensibilidad hacia el sufrimiento, no solo el tuyo, el humano. Percibes patrones, repeticiones, heridas heredadas. Ves cómo las personas se protegen detrás de máscaras, cómo repiten historias que no eligieron conscientemente. Y aunque esta percepción te vuelve compasiva, también te vuelve pesada para quienes solo buscan ligereza. Muchas personas quieren distracción, no verdad. Quieren sentirse bien, no verse de verdad. Y tú no puedes ofrecer esa ilusión, porque dejaste de creer en ella. Así, terminas quedándote con tu claridad, que es bendición y carga al mismo tiempo. Pero aquí comienza una transformación importante. Cuando aceptas que no viniste a ser comprendida por todas, sino a ser fiel a ti misma. Cuando dejas de intentar traducirte. Cuando permites que quien no resuene, se marche. Algo se reordena por dentro. Llega un punto en el camino interior en el que algo se aquieta. Ya no luchas contra la soledad. Ya no la interpretas como fracaso. Empiezas a sentirla de otra forma. No como ausencia, sino como espacio. Jung entendía que hay una diferencia fundamental entre la soledad que duele y la soledad que transforma. La primera nace del rechazo. La segunda nace de la alineación. Cuando una mujer deja de buscar desesperadamente ser vista, algo profundo se reordena en su interior. Ya no entra en vínculos desde la necesidad.
Ya no se ofrece como refugio para quien no sabe sostenerse. Ya no negocia su esencia para no quedarse sola. Y es entonces cuando la soledad se vuelve sagrada. No porque no exista el deseo de conexión, sino porque la conexión ya no es una carencia, es una elección. Empiezas a distinguir con claridad dos estados que antes se confundían: la soledad que hiere y la soledad que protege. La primera te hacía sentir incompleta, la segunda te devuelve a ti. Jung observó que el verdadero encuentro solo ocurre cuando el individuo deja de buscar ser completado. Mientras una mujer se acerque a los demás desde el vacío, atraerá vínculos que se alimentan de ese vacío. Pero cuando aprende a habitar su propia totalidad, su energía cambia, y con ella, todo lo que atrae. Esto no sucede de la noche a la mañana, es un proceso silencioso, casi invisible. Un día te das cuenta de que ya no te duele tanto quedarte sola un fin de semana, de que el silencio dejó de ser incómodo, de que tu propia compañía comenzó a sentirse suficiente. No porque hayas dejado de amar, sino porque dejaste de abandonarte. Aquí ocurre algo muy sutil, tu vibración cambia. Antes, inconscientemente, emitías una frecuencia de búsqueda, de anhelo, de mírame, de no me dejes, y esa frecuencia atraía personas que necesitaban ser necesitadas, no encontrarte. Ahora emites presencia tranquila, sólida, enraizada. Ya no persigues, ya no fuerzas, ya no te explicas, y eso es profundamente magnético. Jung llamó a este fenómeno sincronicidad. Encuentros que no se provocan, sino que ocurren cuando el mundo interno y el externo se alinean. Las conexiones que nacen desde aquí son pocas, pero reales. No se construyen sobre intereses comunes o cercanía circunstancial. Se reconocen. Hay una sensación inmediata de familiaridad, de profundidad compartida, de silencio cómodo. No necesitas demostrar nada. No necesitas traducirte. Son vínculos que no exigen que seas menos, que no se asustan de tu intensidad, que no intentan rescatarte ni corregirte. Pero antes de que aparezcan, hay un paso inevitable: soltar el duelo de lo que no fue. Aceptar que muchas relaciones no estaban destinadas a acompañarte hasta este punto. No porque fallaste, sino porque creciste. Este duelo, cuando se honra, se convierte en sabiduría. Te enseña a no forzar, a no insistir, a no volver a traicionarte por miedo a estar sola. Jung sabía que el camino hacia el sí mismo, hacia la totalidad interior, es solitario por definición. Nadie puede hacerlo por ti. Nadie puede recorrer tus sombras. Nadie puede integrar tu luz. Y cuando comprendes esto, dejas de esperar que otros llenen ese espacio. Ya no buscas compañía para escapar de ti. Buscas presencia que pueda caminar contigo, sin invadir, sin consumir, sin exigir. La soledad, entonces, deja de ser castigo y se convierte en filtro. Un filtro sagrado. Solo pasa lo verdadero, solo permanece lo que vibra en coherencia, y aunque el mundo no celebre este proceso, algo dentro de ti encuentra paz. Una paz profunda, silenciosa, innegociable. Llega un momento en el que dejas de preguntarte por qué eres así. Ya no buscas explicaciones, ya no intentas corregirte. Empiezas por fin a reconciliarte con tu diferencia. Jung decía que el mayor acto de madurez psicológica es dejar de pelear con lo que somos. No resignarse, sino integrar. Comprendes que no viniste a este mundo a ser comprendida por todas, sino a habitarte por completo. Y esa comprensión cambia todo. Dejas de medir tu valor por la cantidad de personas que te rodean. Dejas de contar amistades. Dejas de comparar tu vida con modelos ajenos. Entiendes que hay almas hechas para la multitud y almas hechas para la profundidad, y tú perteneces a estas últimas. No porque seas mejor, sino porque tu estructura interna es distinta. Una mujer consciente no busca completarse en el otro. Busca reflejo, resonancia, verdad compartida. Y eso es raro. Por eso las conexiones que realmente importan no llegan cuando las necesitas, sino cuando ya no dependes de ellas. Llegan cuando estás tan alineada contigo que ya no imploras ser vista, cuando tu presencia es suficiente, cuando tu silencio no te asusta. Jung entendía que la relación más importante que una persona puede construir es la que tiene consigo misma.
Todas las demás son reflejo de esa base. Si te abandonas para pertenecer, atraerás vínculos que te abandonan. Si te eliges, atraerás vínculos que pueden verte. Pero incluso si esos vínculos son pocos, son verdaderos. Y eso cambia la experiencia completa de vivir. Hay una libertad profunda en dejar de necesitar aprobación, en dejar de justificar tu intensidad, en dejar de suavizar tu verdad para no incomodar. Es la libertad de quien ya no se traiciona. Tal vez el mundo no celebre esta forma de vivir. No hay aplausos por elegir autenticidad sobre aceptación. No hay reconocimiento social por caminar sola cuando es necesario. Pero hay algo mucho más valioso: paz interna. Una paz que no depende de nadie, que no se rompe con el silencio ajeno, que no se tambalea ante la incomprensión. Es la paz de saber que estás siendo fiel a tu alma. Y desde ahí ocurre algo hermoso. Dejas de sentirte defectuosa y empiezas a sentirte coherente. Ya no te preguntas qué hiciste mal, te preguntas qué aprendiste. Ya no interpretas la soledad como rechazo, la reconoces como preparación, porque las almas profundas no se cruzan en la superficie, se encuentran cuando ambas han aprendido a estar solas. Si reconoces tu historia en estas palabras, no estás equivocada, no estás rota, no estás atrasada, estás despierta. Y aunque ese despertar haya tenido un costo emocional, también te ha regalado algo que pocas personas poseen: la capacidad de vivir desde la verdad. Esa verdad puede ser solitaria a veces, sí, pero también es luminosa, íntegra, libre. Y cuando alguien llegue a tu vida desde ese mismo lugar, no vendrá a completarte, vendrá a reconocerte. Y eso, aunque sea raro, aunque sea escaso, aunque no ocurra muchas veces en la vida, es suficiente, porque tú ya lo eres.